En abril de 1975, después de los atentados con bombas de la guerra anterior, después de la muerte de Wieland Wagner, la casa de Richard Wagner, Warnfried, donde vivió desde entonces. Warnfried antes de ser convertido en un museo. Recordemos que 8 años antes de la muerte de Richard Wagner, con la ayuda del regalo de Ludwig 25.000 Taylor, finalmente construir un lugar de tranquilidad para sí mismo y una familia de 7 y muchos amigos, un triunfo de una vida de trabajo y privado. Esta casa, esta villa del artista, es una utopía para un mundo saludable. Esta ilusión de relleno privado del suelo irá bien, perfecto para la casa y el patio de su patio, las habitaciones y sus tesoros, las fotos familiares de Anger y Lembach y las estatuas de mármol de 17 a 17 años. Para el famoso salón de 4 alas y el caro papel tapiz cubierto de seda, donde compuso y recibió, estaban los escudos de armas de las provincias y ciudades del Imperio Alemán, las asociaciones y cosas de Wagner y el pesado legado de los herederos. Recordemos que, como guardián de la manada y más tarde del Santo Grial, Cousin era famoso, pero infame, adulterio e ilegítimo de la nobleza, de la lista francesa, bismadre de la familia Atrid de Bayreuth, por lo que quería fama y la reputación de la familia, una vez más, un legado pesado. En una época de prudismo, cuando hay que actuar delante de monumentos culturales e invitados, hay que imaginar a los invitados aquí. Aquí a menudo hay más de 100 personas, como Luis II, los dioses del emperador y Hitler, que rodean la casa, y Nietzsche, aquí en Gobineau. Houston Stewart, Chamberlain, el espíritu europeo de finales del siglo XIX y sus libros con títulos como El nacimiento de la tragedia del espíritu musical y el caso de Ice Wagner, la fundación del siglo XIX de Chamberlain y la desigualdad racial de Gobineau. Mi vida desde Richard Wagner y mi batalla desde Hitler hasta Bayreuth, después de la dependencia de Wagner de Siegfried y Winnie Fritz, todo salió bien. La revolución cultural de un músico. El mundo mitológico contrario a la era industrial, Warnfried, es un antiguo cuento mágico escrito por Friedrich Wagner sobre la juventud en la que nació. Todos, niños, este hermoso y caótico mundo tradicional, como ella escribió, es el lado de las lágrimas, sin lágrimas. Por supuesto, puedes imaginarlos, la música de Wagner, representando Bayreuth, la familia Wagner y los numerosos herederos, todos fatalmente unidos, inseparables, brillantes y errores, privados y oficiales,
en ningún lugar hay historia familiar. Está tan estrechamente integrado con la cultura nacional. Recordemos que en el jardín hay escenas familiares de Richard Strauss, Furtwängler y Hitler subiendo y bajando, con Wieland, nieto y querido del Führer, sin música, sin la lucha cotidiana de Richard Wagner por su música o por su artista personal. Utopia Bauernfried. La idílica burguesa de los herederos, y quizás por eso también fue la razón de la ligera sumisión del Tercer Reich, porque eso también forma parte de la historia idílica de Bauernfried. Soldados negros estadounidenses y rubias bailando jazz a la luz de la luna en las tumbas de Richard Wagner y Cosima, 1945. Wahnfried de hoy, es decir, después del atentado con bombas, y Wieland Wagner, que 45 años más tarde construyó su casa en las ruinas al estilo de su época, a mediados de la época de Adenauer, simplemente construyó la casa en las ruinas de su padre, una casa en la que habitaciones y habitaciones, libros y pianos eran tabú y no podían ser tocados por nadie. Ni siquiera para el niño, por ejemplo, porque el maestro la toca, es una venganza demoníaca contra las cosas, los accesorios, incluso las reliquias. Cuando el nieto de Wieland, un artista como Richard, sabe salvarse a sí mismo y liberarse de las presiones de la tradición, aplasta las bombas dejadas en 1945 en la casa de Wahnfried. El inventario y las paredes de la sala, así como las tumbas de perros y loros en el jardín, fueron destruidas después de su muerte, junto con sus armas y la maldición del alma de la manada. En ningún lugar podemos jactarnos de que la historia familiar y la cultura nacional estén tan cerca de derretir Agnes by Road, cuando él simplemente avanza hacia su propia libertad en el colapso del imperio y desarrolla su mundo y su poder mediante la destrucción de la antigua aura. Hasta hace poco era propiedad privada. La historia de la familia Wahnfried, es decir, de 1914 a 1975, y Winifred Wagner como testigo. Utilizando el ejemplo de una familia, habla muy subjetivamente de sus 30 años de silencio y 60 años de silencio sobre la historia cultural alemana y europea. Y el caso de Wahnfried y la caída de la Nordenburgerte se contaron y documentaron en la antigua casa de solteros de Siegfried Wagner, su apartamento actual, justo frente a la entrada junto a Wahnfried. Fue una vez la casa de huéspedes de los hijos de Toscanini y Furtwängler. Siegfried Wagner Band. 1. ¿Hay algún signo de que el o comienzo seguramente va a ser malo? Nací en Hastings, Inglaterra, en 1897, de padres ingleses. Mi padre era escritor,
crítico de teatro y, por cierto, ingeniero de puentes. Mi madre se escapó de casa cuando era joven para convertirse en actriz y mi padre la tuvo. Así que es conocida en el escenario como su crítica de arte. En ese momento, la gente pasó de familias decentes de clase media a actores, lo cual era absolutamente impopular. Desafortunadamente, perdí a ambos padres cuando tenía 2 años. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año y mi madre cuando yo tenía 2 años. Así que estaba completamente adulto, sin hermanos y muy pocos parientes que trataron de cuidarme, pero saltaban una y otra vez. Así que literalmente pasé de mano en mano hasta que de repente me enviaron a Alemania cuando tenía 4 años. Esto se debe a que los parientes lejanos de mi abuelo viven allí y los niños son tan libres que podrían estar dispuestos a adoptarme. Así que cuando tenía 4 años me transportaron a Gotha, a la casa de un matemático, que es su nombre. Se desempeñó como matemático jefe de la Compañía de Seguros de Gotha y doctor honoris causa de la Universidad de Jena. Estoy feliz en casa, pero los padres adoptivos no son tan felices. Yo era un niño demasiado salvaje y después de unos meses me enviaron de regreso a Inglaterra inmediatamente, por lo que la gente generalmente no sabía qué hacer con esta cosa salvaje. Luego me enviaron a un orfanato. Así que estos años han sido bastante desafortunados para mí. Así que en Inglaterra te envían a la escuela a los 5 años. Así que yo estaba allí, pasé mi primer año escolar allí y luego enfermé. Alrededor de los 9 años, el médico me prescribió un clima continental. Y ahora la gran pregunta viene de nuevo: ¿dónde ir? Mi tutor se dio cuenta de que uno de los primos de mi abuelo vivía en Berlín o cerca de Berlín. Ella es la esposa de los famosos educadores de piano Karl Klindworth y Richard Wagner. La pareja, sin hijos, vive en el huerto del Edén, cerca de Berlín. Ahí me preguntó si podía tomar 6 semanas de descanso. Fui llevado por un viejo amigo de Klindworth a Oranienburg, cerca de Berlín, la colonia del Edén, e inmediatamente me sentí muy cómodo, pero nunca pensé que podría quedarme allí por mucho tiempo. Porque él tiene 78 años, su esposa tiene 17 y no tienen hijos. Klindworth se conmovió a aceptar la mía e inmediatamente empezó a enseñarme alemán. Lo que hizo, se sentó al piano y me tocó canciones populares e infantiles que tenía que tratar de decir la letra y cantar. De esta manera aprendí a tocar mi primer alemán. También me envió a la escuela del campo, donde por supuesto solo podía jugar con los niños, todavía no podía asistir a clases y la primera frase de alemán que podía hablar, la primera frase fue: ¿quién le temía a los negros? Así que nadie era la respuesta, así que fue mi primer alemán. Sí, pero volviendo a Klindworth, alumno de Liszt y uno de sus alumnos favoritos, conoció a Richard Wagner en Londres en 1855. En ese momento, Klindworth se ganaba la vida enseñando piano. Liszt proporcionó a Wagner una carta de recomendación
dirigida a Clifford, sobre cómo Wagner fue a Londres para ganarse la vida. Así que se conocen desde 1855, cuando Wagner le mostró su puntaje de voto a Clifford, y Clifford se lo quitó directamente del papel. Luego se toca en el piano y el código se convierte en un anillo extractor de piano de Richard Wagner. Así, poco a poco, completó todo el anillo. Algunos incluso en Moscú, donde más tarde llegó, es decir, los extractos de piano. Y de este conocimiento se desarrolló una amistad de toda la vida. Más tarde, cuando regresó a Berlín, también conoció a Hans von Bülow. Junto con Hans von Bülow, fundó el Conservatorio de Música Clifford, donde ambos enseñaron y, por supuesto, a través de Bülow, Clifford conoció muy temprano a Cosima, hija de Nis y más tarde esposa de Richard Wagner, a través de quien Clifford también conoció esto. En medio del caos de todo este matrimonio, mantuvo una amistad con Wagnara, Bülow y Cosima. Sí, a ver qué pasa después. Sí, comer. Por supuesto, crecí en la casa de Clifford, así que definitivamente en el espíritu de Wagner y Bayreuth. Todos los directores de orquesta y artistas famosos han estado en la casa de Clifford en Berlín y ahora es invitado a Bayreuth para los ensayos anuales. Entonces la invitación al ensayo era muy exclusiva en ese momento. Solo hay unas pocas filas de gente en la casa, por lo que Kinderbo es uno de los visitantes habituales. Hasta 1914 se negó a llevarme con él porque me consideraba inmaduro y, por supuesto, me presentó a todas las obras de Wagner. Y cuando tenía 17 años, como yo tenía 17, probablemente pensó que yo estaba ahora. Así que le preguntó a la señora Cosima Wagner si, dada su avanzada edad, podía traer un acompañante, su hijo adoptivo. En Warnefried, la gente me conocía bien, ya que Clintworth se correspondía regularmente con Cosima. Así que también transmitió mucho acerca de la decisión de adoptarme y supervisar mi crecimiento. Así que sabían muy bien quién era yo. Y luego también me dieron la bienvenida aquí muy conmovedoramente. Así que en 1914 fui a Bayreuth por primera vez en mi vida a un ensayo general y tuve una muy impresionada en ese momento. De los anillos, los holandeses y los Pasevan. Entonces conocí a toda la familia Wagner, empezando por mi posterior suegra. A Lindworth se le permitió visitarla todas las mañanas y en esta ocasión me dio una cálida bienvenida, por lo que siempre me dirigió palabras muy amables incluso cuando se despidió. En ese momento, los dos ancianos salieron a caminar. Me colocaron en el salón de Van Fell, donde mis futuras cuñadas, la señora Eva Kemberlen, la condesa Gravina y Daniela Tode, se turnaron para cuidarme y hablar conmigo. La señora Cosima Wagner me impresionó mucho entonces. Su apariencia real y su postura majestuosa, ella seguía estando allí en ese momento. Ah, sí.